En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 19 de mayo de 2025. Antes de ponernos con el tema del día, el debate nacional, lo que aviva los sentimientos más profundos de toda la sociedad, que es Eurovisión, vamos a repasar informaciones que están muy relacionadas con Santos Cerdán, que ya saben ustedes que está desaparecido desde hace bastante tiempo. No es casualidad. Hoy publicaba El Confidencial y también lo hacía Voz Populi, que en ese informe de la UCO, que vamos a conocer dentro de nada, vinculan a Santos Cerdán con adjudicaciones Acciona. En concreto, un dispositivo intervenido a Koldo García. Ya saben que Koldo no solo era el que guardaba y custodiaba los avales de Pedro Sánchez en esas primarias, sino que también resulta que guardaba todo de todos. Esos dispositivos, esos discos duros en los que están los WhatsApps que Ábalos tenía para escribir sus memorias el día de mañana. Bueno, pues en uno de esos dispositivos intervenidos a Koldo García hay indicios que vinculan al actual secretario de organización del PSOE, que no es poca cosa, Santos Cerdán, con contratos públicos adjudicados a Acciona. Dicha información estaba almacenada en una memoria encriptada, pero la UCO, que ya saben que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha logrado acceder a su contenido. Pues esto abre un nuevo frente, que aquí ya hemos dicho en numerosas ocasiones que iba a ser el próximo. El sustituto de Ábalos. El que también estaba por aquel entonces cuando Sánchez iba dando vueltas con el cochecito para convencer a la militancia y regresar al Partido Socialista. Por cierto, también publicaba Voz Populi que Iván Redondo va a volver. Porque cada situación es difícil, entonces necesitan la genialidad de Iván Redondo. Bueno, esto ya lo comentaremos. Pues Santos Cerdán, implicado en adjudicaciones Acciona, que dice, bueno, pero este tipo, ¿qué pinta en todo este asunto? Bueno, es que tenía un ministerio, tal. No. Una cosa obscena. También hay que recordar cuál es el patrimonio que tiene Santos Cerdán. Pues claro, llama poderosamente la atención que un tipo con 3.417 euros de sueldo tenga un ático en Madrid, en Chamberí, y los que no vivan en Madrid, que pongan en Idealista un segundo, en cualquier página de compra-venta de casas, lo que cuesta un ático en Chamberí. Y que me digan cómo es posible con 3.417 euros de sueldo, ya no digo comprar un ático, comprar un cuarto de un ático en Chamberí. Los números no dan. Son de estas fortunas inexplicables de la PSOE, que no son pocas. Tiene también una casa en Navarra, un coche de alta gama, claro que menos, y es verdad que le gusta mucho hacer trajes a medida. ¿Para qué? Pues hombre, pues aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Pero esto es lo que la UCO está investigando. Les ha llamado la atención, por lo que sea, ¿eh? Y por lo que sea, siempre tienen suerte los miembros de la PSOE. Usted, autónomo, deja de pagar una cuota un mes y ahí tiene Hacienda, ¿eh? Por 300, 400 o 500 euros. No hace bien la declaración de la renta ahora que estamos en esa fase del expolio legalizado y Hacienda llama a la puerta. Pero, oh, qué casualidad, que si uno es miembro de la PSOE, aquí nadie pregunta. Igual que el hermano de Pedro Sánchez. Estoy en Portugal, váyase usted a vivir a Portugal. O váyase a Andorra. Youtubers que no es que sean Elon Musk, que están en Andorra recibiendo continuamente cartitas de Hacienda. Pues los miembros de la PSOE no. Esta es la suerte. ¿Qué quieren que les diga? No formar parte de la PSOE es muy duro en este país. Y la persecución es evidente. Recordemos qué decía Santos Cerdán cuando hace meses empezó a sonar su nombre. Porque hasta hace poco, pues sí, era el fontanero, el sustituto de Ábalos, el que iba a ver a Puigdemont a Suiza y demás, pero no conocíamos gran cosa. Bueno, pues escuchen. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto.
El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. Traje a medida. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes con buen criterio, claro. Santos Cerdán, da igual, lo suyo no tiene remedio. Y me temo que las corruptelas, que por supuesto la PSOE jamás ha cometido, pues tampoco lo va a tener. En breve, como digo, conoceremos con mayor detalle ese informe de la UCO. Los mensajes de WhatsApp que estaba publicando el diario El Mundo, pues este fin de semana salía el más inquietante. Aparecía el líder supremo, el que está en la sombra, el que tiene también una fortuna inexplicable. José Bono, ese también, pero no. Hablamos de José Luis Rodríguez Zapatero, que se intercambiaba con José Luis Ábalos estos mensajes. Le decía Zapatero a Ábalos: saluda a este fascista de Vox de mi parte, en referencia a Garriga, y dile que Delcy es mi amiga. Y recuérdale lo que dijeron de Bolivia. Abrazo, compañero. Jeje. La respuesta de Ábalos. También le envía otro mensaje: he visto maldades sobre el embajador en Cuba. Ni caso. Además, va a ser un gran embajador. Abrazo largo, mi apoyo. A lo que don José Luis contestaba: gracias. Delcy es su amiga. No, si eso ya lo sabemos. Sí. Si no, nadie pone en duda que Zapatero es amigo de Delcy, de Maduro, y que la gran pregunta es ¿qué le debe la PSOE, porque esto no es solo Zapatero, a Venezuela? ¿Sabremos la respuesta? Ojalá. También estaría bien saber la respuesta, quizá sabiendo una de las dos, entenderíamos cómo es posible que Zapatero tenga la fortuna que tiene. Esos casaplones y ese ritmo de vida. Con los números no salen. Igual que con el sueldito de Santos Cerdán de 3.400, pues no, a ti con Chamberí. Coche de alta gama y trajes a medida. Que, ya digo, Santos, no insistas, da igual. Lo tuyo no tiene remedio. Pero también conocemos, en relación a todas estas corruptelas, esto va por la línea de la contratación de Jessica. En concreto, Fiscalía Anticorrupción pide que imputen a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, porque considera la UCO a la expresidenta una pieza clave en el enchufe de la pareja de Ábalos en dos empresas públicas, en Ineco y Traxatec. Recuerden que Koldo le mandaba mensajes diciendo: venga, rápido, que es que Ábalos si no me corta los cataplines. Aceleremos esto. Esta es la hermana de Ana Pardo de Vera. Dice que es periodista. Bueno, la comedia, mejor. Pero lo cierto es que también pringada. Porque aquí están todos pringados. Es que no se salva ninguno. Ninguno. Y todavía conocemos muy poco. Esto acuérdense que empezó con el caso Koldo. De, oye, que este tío ha vendido unas mascarillas, las ha cobrado y las mascarillas pues no cumplían ningún tipo de certificado sanitario que pudiesen utilizarse. Que Armengol, en cuanto dejó el gobierno, Francina, tranquila, ahora está tranquila. El verano quizá lo pase tranquila, me temo que el invierno no. Francina salió del gobierno y enseguida cambió todo para decir: no, esto ha estado fenomenal. 5 veces más rápido le pagaban las mascarillas a Koldo y a compañía. Bueno, pues eso, acuérdense que fue con lo que empezó todo el asunto, es una broma al lado de lo que ya vamos conociendo y lo que nos queda por conocer. Pero todo esto queda opacado por el tema del día. Ay, que hemos quedado los antepenúltimos en Eurovisión. Y la polémica, el debate nacional, circula en relación a ese mensaje que ya había dicho Eurovisión a Radio Televisión Española: oiga, ustedes no pueden hacer aquí política. Porque claro, que hay una cuestión que muchas veces olvidamos. Y es que uno de los grandes teóricos de la izquierda, que además es brillante, y yo recomiendo que lo lean si tienen oportunidad, que es Gramsci, él decía: todo es política. Lo que llamamos ahora batalla cultural, antes esto era la hegemonía cultural. Y este hombre decía: todo es política, todo hay que convertirlo en política. Ciertamente, el sanchismo así lo ha hecho. Piensen ustedes algo que no esté politizado. Es prácticamente imposible. Bueno, pues Eurovisión lleva siendo politizado desde hace muchos años.
Uno se acuerda cuando era pequeño, ¿se acuerdan? Rosa, de Operación Triunfo. Nadie hablaba, además, que, oye, que la cancioncita bien o no, la coreografía, se quedaba todo en cuestiones, pues digamos, artísticas o musicales. Esto ya no es así. Y claro, la pobre Melody, pues está, en fin, disgustada, pues estos tíos me están utilizando a mí, mi actuación, ¿para qué? Para sus consignas políticas. En este caso, Radio Televisión Española, 1.300 millones de euros de presupuesto. Si se aprueban los nuevos presupuestos, 1.500 millones de euros. Pues lo digo por el tema de la corrupción. Es que Ábalos las putas. En fin, pues 1.500 millones nos ha gastado. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Es lo que ponían. Y entonces todos ahí muy bien, porque claro, el pueblo palestino. Y es bueno, en realidad, si de verdad, a esta gente le preocupase el pueblo palestino, cosa que no es cierta, hombre, estarían en contra de Hamás. Porque las primeras víctimas de Hamás es el pueblo palestino. Muchos de ellos tuvieron que huir de Gaza camino a Cisjordania, porque se los cepillaban. Yolanda Díaz dijo, ¿se acuerdan ustedes?, que quería ir a hacer campaña en Gaza. Al final no fue. Mala suerte, ya podía haber ido, porque hubiese durado muy poco. Pero este es el tema. Si te preocupa el pueblo palestino, ¿por qué jamás nunca hace referencia a Hamás? Quizá es porque en realidad el pueblo palestino te da igual. Y uno dirá, no, ¿cómo va a estar un gobierno al lado de los terroristas? Acaban ustedes de leer un WhatsApp de Zapatero diciendo, Delcy es mi amiga, una criminal. Defendiendo el régimen de Maduro, otro criminal. A los sandinistas en Nicaragua. ¿Qué decir de Cuba? Siempre están al lado del crimen. Bueno, pues salía Sánchez y decía que no, que es que ellos cómo van a permanecer en silencio frente a la injusticia. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente, lo hemos visto este pasado fin de semana, en Eurovisión. Comparando cosas que sin duda no tienen comparación. Pero este es el nivel. Y esta es la bomba de humo que lanza la PSOE para que no se hable ni de Santos Cerdán, ni de Zapatero, ni de los WhatsApps, ni del hermano de Sánchez, ni de la mujer. En fin, una larga lista. Y algunos dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué hablas de esto? Pues porque, desgraciadamente, lo que le preocupa a la masa nos afecta, tanto en cuanto que vivimos rodeados de ella. Y conviene hablar del tema para decir, esto se está utilizando a la pobre cantante representante española para la política de la PSOE, para así, oye, a ver si estamos un par de días que no se hable de las corruptelas. Y vamos a elevar esto, una vez más, un festival de cancioncitas, a una cuestión política. No es la primera vez, si lo hacen con todo. ¿Ustedes no se acuerdan cuando, que esto ha pasado en este país, el programa de Broncano de Radio Televisión Española era, vamos, una cosa obligatoria, si eras de izquierdas, tener que verlo, porque tenías que hundir en audiencia a Pablo Motos. A Pablo Motos. Sí, este era el tema, era el gran enemigo. Y no eran pocos los españoles que decían, hay que ver a Broncano, porque es el nuevo mandato de la secta. Podría ser la sexta también. Esto ha pasado aquí. Un programa de televisión se convirtió en una acción obligatoria si eras un buen representante de la izquierda. Bueno, pues con esto lo mismo. Y al final, desgraciadamente, es de lo que está hablando todo el mundo. Y muchos dicen que Sánchez es un genio. Hombre, genio no. Sin duda sí que tiene un don. Y es que todo lo que toca, todo, lo acaba corrompiendo. Ya sean las instituciones, ya sea su propia familia, ya sea el Congreso de los Diputados, ya sea la justicia. Ya está el festival Eurovisión. Podría ser bellotas para los cerdos, pero eso sería demasiado. Pienso más bien. ¡Comenzamos!
Recibimos una semana más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Te confieso que hacía 5, 6, incluso más años que no veía el Festival de Eurovisión y este año lo he visto. ¿Ah, sí? Te lo ¿Entero, de confieso. principio a fin? Pues a ver, me quedé dormido en las votaciones, que era lo que más me gustaba cuando era pequeño. O sea, yo sí que recuerdo el recuento de los votos, pero me estaba pareciendo un coñazo. Además, tengo la curiosa costumbre de quedarme con los grupos que suelen tocar instrumentos, cantar de verdad y demás. No, me quedé con la actuación de Italia, que era un tipo un poco extraño. Porque, no vi nada. pero iba vestido a lo Ziggy Stardust, uno de los alter ego de David Bowie. Entonces me quedé con esa copla y dije, mira, por lo menos tira de originalidad, ¿no? Con artistas grandes. No puedo acompañarte. Y los de Portugal, que también era una banda que sonaba guay. Todo lo demás me pareció insignificante. Yo el día que lo vi entero fue Rosa. Claro. ¿Tú sabes por qué me acuerdo mucho de ese día? ¿Por qué? Porque tomé la primera comunión. ¿Ah, sí? Me acuerdo, sí. Yo el día de mi primera comunión no me acuerdo, macho. No, yo sí me acuerdo. O sea, me acuerdo sí, de estar presente, claro. Pero luego ya no. te olvidaste, ¿no? No lo tuviste presente. No, sí. Sí, me acuerdo. A ver, sí, es un día que te marca mucho. Y me acuerdo que llegamos a casa y justo estaba el festival. Pues a mí no me marcó y así me va, claro. Un desastre. Pero bueno, yo Al que tampoco le marcó esa con de Pumpido. No, desde luego. Además, seguro que no tomó ni la comunión, no estará ni confirmado ni bautizado. No, quizá por edad le haya tocado, pero bueno, ya sabes que mucha gente fariseo, ¿no? fariseo. Es un fariseo. Sí, fariseo malo. Igual le hace falta pasar por... Sigue con sus cosas. Por un templo, sigue con sus cosas porque continúa con ese tema del golpe, con el tema de la amnistía. El presidente del Tribunal Constitucional pues sigue con su labor de ministro al servicio del gobierno sanchista. De hecho, ha impedido suspender la amnistía hasta que Europa se pronuncie, como pedían 3 magistrados del Constitucional. El presidente de este tribunal deniega la solicitud de Concepción Espejel, de Enrique Arnaldo y César Tolosa para debatir sobre la necesidad de presentar una cuestión prejudicial. Todo ello antes de resolver el primero de los recursos contra la polémica norma. Según Pumpido, pues resulta que no es el momento de debatir en el Pleno del Constitucional si el tribunal debe o no elevar esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ley de amnistía. Lo ha consultado a la vicepresidenta del tribunal y también ponente del borrador de la sentencia que contestará al recurso del Partido Popular, que es la magistrada Inmaculada Montalbán. Pues bien, tras esta consulta, Conde Pumpido ha concluido que es prematuro celebrar este debate. ¿Qué te parece, Jano? Pues Conde Pumpido. Me sorprendería lo contrario, Conde Pumpido, que hiciese el bien. Eso sí que sería noticia. Claro, exacto, ya. El Conde Pumpido ha obrado correctamente, dirías, notición, pero esto... Oye, Pues tenemos lo del parador de Teruel. El director del parador de Teruel Correcto. ha estado hoy hablando de esa fiesta de Ábalos. A mí no me pega la historia. No te cuadra. No es de esos, José Luis. Esas citas de don Francisco Quevedo mezcladas con destrozar no me habitaciones cuadra. como si fueran los Me cuadran los Guns N' Roses, enchufes, me cuadra, pues eso, que de Una vida mejor a Jessica. Ujú. A la de Asturias no la podéis poner por ahí. Eso me cuadra. Claro. Esto no acabo yo de verlo. Pues que sepas que tanto el director de Paradores de Teruel como tú estáis en la misma senda. Bueno, pero él sabrá un poco más, claro. Digo yo, bueno, a lo mejor tampoco. Bueno, ha hablado de esa supuesta fiesta de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel. Dice que no hubo destrozos, ni quejas, ni facturas para pagar los desperfectos. Es lo que ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. El director del Parador de Turismo de Teruel, Joaquín Gutiérrez, ha negado que el exministro de Transportes celebrara una fiesta en el establecimiento en septiembre de 2020. En este caso, en esa época, era ministro de Transportes. También niega que se viera afectado el mobiliario. Así lo contaba esta mañana en la Cámara Alta. Lo escuchamos. Rotundamente no. No hubo ningún tipo de desperfecto, ningún tipo de queja, ni nada de nada. Así pues, usted describiría el transcurso de aquella noche como una noche absolutamente normal. Una noche sin ninguna absolutamente incidencia. normal, porque si hubiese habido cualquier anomalía, el primero que lo hubiese sabido era yo. No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna reunión. Bueno, en fin, luego se ha querido desligar de esa apertura de expediente a esos 2 trabajadores que supuestamente pues prestaron testimonio comentando todas estas juergas roqueras de José Luis A mí Ábalos. lo que me hace dudar es el testimonio de este hombre. Claro, Pero es que- ligado a la PSOE, si te dice una cosa... Claro, tienes que pensar la contraria. Sí. Y que Ábalos, además, no he encontrado ese sonido, pero ha llegado a decir que estaba cansado ese día.
Perdón, ¿Y por qué no te vas a fiar de la vez? Claro, ¿Qué llegó motivos te ha cansado dado para la después de desconfianza? una larga tournée, pues visitando diferentes sitios relacionados con infraestructuras y demás. Y claro, pues don José Luis estaba muy cansado. Es que además me lo imagino llamando por teléfono, que no me molesten. Claro, que estoy cansado de necesito Yo elijo creer a don José Luis. Esto Bueno, es así. pues por eso te digo que ahí tenéis cosas en común, el director de Parador. Esto me hace replantearlo, claro, pero hablando de creencias, el Papa. Sí, señor. Primera misa de su Sí. pontificado, que fue este domingo, misa de inicio del papado de León XIV, celebrada, como decimos, este domingo en Roma, que ha contado con la presencia de 150 delegaciones de países de todo el mundo, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, y que ha dado pues, espacio también a gestos para la diplomacia y las relaciones internacionales, si es que el corazón de Occidente sigue en Roma. La delegación española pues, ha estado encabezada por los reyes de España, también han asistido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y los representantes de las instituciones europeas. No han asistido, en cambio, el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, o el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, o el primer ministro británico, Keir Starmer. Sí que hemos tenido uno de los momentos después cuando el Papa León XIV, que vamos a ver ahora en pantalla, pues ha estado saludando a las diferentes delegaciones, y en concreto pues tenemos este momento. Ha sido el saludo más largo, Jano, Sí. a los reyes de España, además con ese privilegio que oye, hay que destacarlo en España, que las monarquías de tradición católica permiten que en el Vaticano, en este caso, la reina Leticia pueda vestir de blanco, ¿no? Con lo cual, pues es algo a ti que te gusta tanto Sí, el hombre, tema. claro. Parece que Leticia no es católica, el rey sí. Bueno, pero yo no. por lo menos No, sí, claro, bien, ha estado ahí, y ha sido el momento más largo, porque imagínate tener que saludar a esas 150 delegaciones, pues que se haya parado más tiempo con, Luego hay otro detalle. con el rey. Los reyes solo hacen reverencia al Papa. Ujú, correcto. Esto es otro detalle. Correcto. Y Sí. en fin, le han deseado un buen inicio de pontificado, y le han dicho que aquí en España, además hablaba en nombre del pueblo español, ese ha sido el comunicado de la Casa Real, que le esperan con las manos abiertas. Y no dudo en que... Hombre, él ya vendrá, ya estuvo, 14 visitas ha hecho a España. Sí, él ha estado No va a ser como Bergoglio, que no quiso en venir. puntos importantes de España, y también importantes para la evangelización del Nuevo Mundo. Lo dejo ahí, Jano. Pues seguro que viene. Pronto te contaré también la apuesta que yo tengo con Leo XIV. Vale. Pero ya lo vamos a dejar Otro día. Exacto, para el... Elecciones, un montón. Este fin de semana, ¿Hemos tenido? Polonia, Portugal y Rumanía. Y Rumanía. Sí, vamos a empezar por nuestro país vecino, por Portugal. El centro derecha de Luis Montenegro ha ganado las elecciones en Portugal, y Chega, el partido Chega, sube con fuerza. El conservador Montenegro se ha impuesto en las elecciones anticipadas, pero ha dicho que se niega a pactar con la derecha más conservadora, una situación pues, que deja el futuro del país vecino en manos de complejas negociaciones parlamentarias. Esto por un lado, en Portugal. Mientras tanto, en Rumanía, el europeísta Nicusor Dan ha ganado las elecciones frente al conservador Simión, repetición electoral en el país del sureste europeo, que ha vivido una de las jornadas históricas más importantes desde su entrada en la democracia. Y vamos a terminar en Polonia, porque liberales y conservadores se van a disputar la presidencia de este país en la segunda vuelta de las elecciones. Me van a disculpar por no pronunciar los nombres, pero si el polaco es complicado, pues los nombres de estos dos candidatos lo son aún más, ¿no? Así que el líder de los liberales y el líder de los conservadores se van a enfrentar el próximo 1 de junio en unos comicios decisivos, unas elecciones que reflejan la gran polarización ideológica que está viviendo el país polaco en estos momentos. El subidón de Chega es espectacular, ¿eh? Ha sido una locura, sí, y dejando en tercer lugar a los socialistas y sacándole una ventaja considerable, o sea que Y Montenegro, no, es que estos son muy de derechas. Me suena eso de algo, Jano. Sí, pepeando, No, pero allí, exacto, claro, sí. esto es así. Decían que España y Portugal no se parecían mucho, pero Un en montón. ciertos aspectos, y lo estamos viendo también en la política, pues estamos viendo que son Si es ambos carne de cañón. Hubo una época que Portugal era España. Qué bonito quedaba Y debería seguir ese siendo escudo así. de Portugal ahí en medio, pero ¿Cuánto hemos perdido? bueno, recuperaremos la grandeza, Jano. Volveremos a ser grandes. Pues eso espero, por lo menos de espíritu, ¿no? Que nos quede eso. A ver, el legado es gigantesco, entonces Sí, eso sin qué duda. menos que promocionarlo y recordarlo a mucha gente. Pues sí, con este llamamiento
de Que no anexionarnos está, que Portugal. no está mal, que no está mal. Está mal, oye, Trump dice Groenlandia. Groenlandia no. Nah, si eso es Eso no tiene gracia. un pedrusco de Portugal hielo, por mola. favor, claro, Oye, hay Portugal. mucha gente en Portugal que es partidaria. Claro, si es que eso daría para un debate. Pues Portugal mola un montón. Me encanta Portugal. Sí, es un muy buen país. Yo lo he visitado varias veces y me gusta. Sí. Fiscalmente no mola tanto. Por además, encima han quitado ahora la ley para los extranjeros. Pues me decían, Portugal es un chollo. Si eras portugués no era ningún chollo. Claro, o sea que no solo exprimen a los de allí, sino que ya al que Ahora llega ya también, sí, Mm. han quitado. Claro, ahí la ley esta que tenía. pierde puntos. Pero bueno, todos los países son perfectos, Jano, es lo que hay. Sí, esto es así. Mm. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí en España también crujimos. Bueno, crujen al personal. Sí, ¿no? es como un impuesto revolucionario que tienes que pagar. Hay que tomárselo así. Porque si no, uno se deprime. Y no es plan empezar la semana deprimiéndonos. No. Ahora vamos con las bajas pasiones de la política, pero tú verás en la tertulia. Vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Israel, 12 points. Bueno, ahora hablamos de eso, porque claro, lo que se está investigando es esto, ¿eh? El televoto. Sí, Esto es lo que- es muy grave. Hay que investigarlo. Imagínate el Mossad manipulando para que los españoles le demos 12 votos a Israel con el presidente tan preocupado por la situación en la franja de Gaza. La mayoría, ya te digo yo, que la mayoría de los que están preocupados por eso no la saben ni situar en el mapa. No, Vamos. y la mayoría durarían 10 minutos. En la franja. Bueno, la mayoría duraría ni 5 minutos, ni 5 minutos. Es que, bueno, ya sabes, la esquizofrenia de la izquierda con la que tenemos que coexistir. Así es, Rubén Arranz. Esto es así. Es duro, pero habitamos rodeados de gente así. Habitamos rodeados de gente así. Estoy un poco alérgico al polen hoy. Espero estar al nivel. La alergia al polen es así como una gran verdad que nos desvela la vida a la gente que somos alérgicos, porque todo el mundo después del invierno espera el reverdecer, la primavera, pero para nosotros viene dura. Somos seres otoñales, es decir, y el otoño se aguarda el invierno, el final, y es como no hay lugar para el disfrute sin preocupaciones de la vida. Es la gran verdad que nos revela. Bueno, es verdad. Sí. Oye, muy filosófico, pero muy cierto. Tú también, Luca. ¿Qué tal, querido? ¿Estás Yo también, muy buenas. O sea, convaleciente por el llego polen? al nivel de poesía de Rubén, pero sí que estoy jodido igual que él, por decirlo de manera más tabernaria, del problema del polen. Que, o sea, yo siempre digo, es como una primavera amarga. O sea, esperas la primavera y cuando llega tienes ahí, ¿no? El golpe. Pero mira, el adjetivo amargo es poético, o sea que también tienes tu lado ahí. Es que no puedo, aunque lo disimule, mi alma poética, romántica sale. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, no es que esto, si no te pasa, pues Lupe, Juanín, no somos alérgicos, no lo pensamos. Pero, por ejemplo, Garín también es alérgico. Joder, el pobre Y Garín además lo pasa mal. fatal. Sí, Pero yo sí. creo que es alérgico premium, no sé vosotros. O sea, él viene que dices, se parece que se me hace los ojos, una cosa muy desagradable. Y te preocupas Sí, por el sí. maestro, por Sí. su estado de salud. Sí, que dices, no acaba el pedazo de historia hoy. Imaginad una vida sin primavera, con el Madrid eliminado de todas las competiciones y con Pedro Sánchez en el gobierno. Es algo. Está costando sostener toda Bueno, la moral. Pero llegará el verano, ¿no? Nos En verano agarramos se a... pasa. El verano ya pasa todo, ¿no? O sea, ya- Pero O sea, verano, que el verano ya hablaremos. disfrutar- Sí, pero es que el verano tampoco mola. No, luego el verano... Disfrutáis el verano- de la peor estación del año, que es el verano, que es el sí. calor asfixiante, Qué y no de la y- y primavera. el- y el- Yo os y el acompaño en el gorrito en la sentimiento, cabeza. mucha poesía, pero vaya mierda. Y gorrito en la cabeza. En el verano será el problema de la cabeza, digo yo, Rubén. O sea, yo tengo ese problema, que hay que poner un gorrito. O sea, cuando Se termina quema, la primavera y la alergia, Bueno, de verdad. entra la etapa del verano y ahí tienes que convivir, ¿no? Menos yo, todo el No, tiempo. pero te tienes más Sí, no, pelo, ¿eh? ojo. Bueno, pero es un falso. Pero es verdad. Es No, un pero, falso. ¿te has hecho injerto? No, tengo que cortarlo y ahora parece un poco más de lo que hay. Pero... Ah, no, pero yo no puedo decir lo mismo de ti, Rubén, pero es verdad que yo te veo con más pelo. ¿No? ¿No lo ves a Luca con más pelo? Pues Que yo sí. Sí. Sí, que más que yo, sin duda. No, pero es verdad. estamos entre lo poco y la nada. Es pero verdad, bueno, no, pero, sí, ahora si que hablas de queremos. gorras, sí, ya termino con esta introducción innecesaria, antes de abordar los asuntos importantes de la actualidad del país. Se ha impuesto un look, si lo habéis visto, lo he visto este fin de semana, 3 veces en el centro de Madrid, que es el de gorra y camisa, tipo Bad Bunny. O sea, una gorra de estas de gañán, de pandillero, incluso hasta con chaqueta. Bueno, pero es que- Y es ya, o sea, es como Créeme, la Madrid caída no de es Occidente. lugar referente para la moda. Yo me acabo de No, cruzar. pero es verdad, Yo es me verdad. acabo de cruzar aquí, cruzando Velázquez para entrar a O'Donnell. Me acabo de cruzar con una señora que salía de un comercio con una gabardina roja, una bandera de Palestina
pero no el pañuelo palestino, no, una bandera con una bufanda con el color de la bandera de Palestina, que ponía Palestina a cada lado, iba ya toda estupenda, señora de Posibles Yolanda de Díaz. Madrid. No era Yolanda, Vale. no era Yolanda Díaz porque es muy reconocible, no vamos a decir por qué, pero era una señora ya de cierta edad, a la que vulgarmente se le conoce como Charo, y Charo, bueno, gracias. pues ella iba muy orgullosa exhibiendo los colores de Palestina, seguro que venía del pirulí de reivindicar la auditoría. ¿no? Hay que respetarse Sí, un poco, sí, hay sí. que respetarse un poco, de verdad, con Ya, la con ropa, ciertas edades, ¿verdad? Sí. en Oye, general, mira, eso sí. que has dicho la auditoría, claro, Eurovisión. ¿Os acordáis? ¿Tú te acuerdas de Rosa cuando fue Eurovisión? ¿Os acordáis cuando fue Rosa? Y Yo nadie- no, pero es que yo paso de Eurovisión Bueno, cantidad. no, pero yo sí me acuerdo que sí, porque era, no sé, era como el boom, tal, y todo el mundo hablaba de la canción, de ay, qué pocos puntos, de la coreografía, de qué bien, de qué tal. Nadie hablaba de política. Ah, bueno. Pero desde hace unos cuantos años, y no me acuerdo, es que no tengo mala memoria, también es verdad que uno intenta olvidar lo desagradable. Hubo unas que querían ir a Eurovisión, o unos, no sé si eran Transmo, una movida. Y Rigoberta. No, pero todo empezó con Chanel. Mira, yo lo recuerdo porque y escribí un convirtieron artículo. que ganase Chanela como que había ganado a la derecha, por decirlo de alguna manera, y no estas que hacían, no sé, canción protesta, no sé qué coño Yo hacían. ¿no? recuerdo- Rigoberta Bandini. Sí. Esto. Y las Yo recuerdo haber pancherillas. escrito un artículo porque el problema, bueno, ellas que la izquierda apostaba por dos, por Rigoberta Bandini con una canción que hablaba sobre las tetas. Además, de verdad, sí, era que tal era- cual, era una canción horrible, es poco, o sea, incalificable. Le daba miedo. Y luego tres señoras haciendo una actuación folclórico costumbrista en gallego también sí. inenarrable. No recuerdo el nombre, de Chuchungueiras o algo Las así. Tanchugueiras, sí, sí. Algo tipo chuminero, una cosa así, que se lleva tanto ahora. Sí. Pues era un tema así, y luego estaba la chica esta, que tenía detrás de sí, pues no sé si el productor o manager, Nacho Cano, una chica muy profesional, pues que llevaba un número que te puede gustar más o menos, a mí personalmente no me gusta nada, pero que bueno, que era muy eurovisivo, pues el baile, la coreografía y tal. Y recordar que la polémica surgió porque decían que tanto la letra como el baile no eran en absoluto feministas, sobre todo la ropa, es decir, la criticaban porque iba vestida como con un maillot y una torerita y pues dejaban mucho ver los glúteos. Y claro, el feminismo este nuevo es muy, vamos a decir, mojigato, ¿de acuerdo? Este nuevo feminismo. Entonces tenía que taparse sus partes y además no le gustaban la letra porque pues poco menos que no trasladaba el espíritu de mujer empoderada que el Ministerio de Igualdad de por aquel entonces reivindicaba, y pidieron incluso cambiar la letra o la censura de la letra por parte de Eurovisión. ¿Qué pasó? Que quedó muy bien posicionada. Quedó tercera. No son, y bueno, yo huelga recordar que los españoles no podemos votar a nuestro propio representante, lo digo por todos esos que dicen, es que os habéis gastado dinero en votar a un país extranjero, los patriotas y tal. No podíamos votar el nuestro. Yo hubiera votado a Israel igual, simplemente por tocar las narices. Pero mira, todo esto es ciertamente ridículo. Si tú juegas a politizar con el dinero de los demás, qué menos que esos que están poniendo el dinero para que tú politices a su costa también inviertan un poquito del suyo para reivindicarse. Eso para empezar. Si tú no querías que Israel fuera la número 1 en el televoto, no haber dado el coñazo en la previa y no haber montado un número que ha expuesto a la sociedad española como algo que no es, que es antisemitas. Los españoles no somos antisemitas. El gobierno, desde luego, en ese sentido, no habla ni representa a la totalidad del pueblo español, así que la gente votó, dio los 12 puntos a Israel, punto número 1. Porque, como he dicho, si te están tocando las narices, pues te reivindicas. Y punto número 2, pues para demostrarle al mundo que no tenemos nada que ver con nuestro gobierno. Dicho lo cual, el tema es que se agota ahí, no da para más. ¿Qué sucede? Que bueno, que estamos el gobierno está rodeado de casos de corrupción. Luego hablaremos del importantísimo auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid relativo a la venta de favores por parte de Begoña Gómez a empresarios, muchos de ellos en la propia sede de Moncloa. Y bueno, pues como hay que tapar lo que sabemos y lo que está por venir, el informe de la UCO sobre Santos Cerdá, como hay que tapar todo eso, pues vamos a hacerlo a costa de insultar un país que primero te puede parecer lo que quiera, pero tienes que aprender lo que es un genocidio. Explícame
qué genocidio puede haber en Gaza cuando duplica y triplica la población inicial que se asentó en ese lugar. Es decir, tienen una ratio de natalidad increíble. Y segundo, Israel está respondiendo a un atentado. Claro que se equivocan, claro que se cometen errores, claro que hay cuestiones morales que se pueden plantear en el asunto, pero no estamos hablando de un genocidio, estamos hablando de una guerra iniciada por Hamás, precisamente, fíjate tú qué ironía, a raíz de un atentado terrorista. ¿En un festival? En un festival y luego también en otras partes de Israel, que acabó con la vida, que cegó la vida de miles de jóvenes. Así que pasar de tema y ya está, es que no da para más. Pero lo están utilizando para eso, ¿no? De eso todo llama la atención que Radio Televisión Española diga, no, esto lo vamos a investigar. Bueno, hay varias cosas. O sea, yo creo que, claro, lo que hablabais al principio, o sea, la instrumentalización política de Eurovisión efectivamente es algo curioso, pero los primeros que la activaron fueron los de Podemos. Estaba hablando antes Lupe del tema de Chanel, es verdad, porque además, fíjate que es curioso porque Podemos, en el bar, en la taberna de Pablo Iglesias, hay un póster ahí de, quiero decir, ahora no me sale, de Rafael Acarrá. Y claro, o sea, entre Chanel y Rafael Acarrá, si quieres analizar la vestimenta de Rafael Acarrá cuando era mujer empoderada de la izquierda, que decía yo siempre voto comunista, o sea, Rafael Acarrá iba prácticamente igual que Chanel en el certamen de hace 2 o 3 años. A mí lo que me llama la atención es que Pedro Sánchez, o sea, lo que ha hecho en estos años es realmente o sea, se ha podemizado a un nivel espectacular. O sea, yo creo que realmente si nos pusiéramos a hacer como un estudio pormenorizado de todas las cosas que Pedro Sánchez ha comprado a Podemos o aledaños y lo ha convertido en su propia receta política, sería algo, o sea, muy llamativo, pero mucho, es algo muy interesante. Y ahora lo que ha hecho es comprar esa mezcla entre política exterior con el tema de Israel y política cultural, en realidad, para desviar los focos de los problemas que tienen, que son enormes en ámbito de la corrupción y en ámbito judicial. Entonces, claro, lo que pasa es que Sánchez, sobre el tema de Israel, y lo que quería deciros es que, aunque quizás desde España no se vea del todo, pero fuera de España, sobre todo en Italia, en Francia, que es donde quizás leo más prensa internacional, Alemania no sabría, pero hay cierta sensibilidad con lo que está ocurriendo en Gaza. O sea, el propio Macron, por ejemplo, recientemente creo que dijo en la televisión francesa que, oye, que Israel tiene que tener contención, que esto no puede ser. La izquierda italiana ha convertido a Pedro Sánchez prácticamente en su mito, aunque no saben nada de todo lo de la corrupción, pero sí saben que es el gobierno más involucrado en la crítica a Israel con el tema de Gaza. Entonces Sánchez, que a veces nosotros pensamos que es no diría un tonto, como digo, un estulto, ¿no? Refiriéndose a Pablo Iglesias. En realidad no es tan tonto Pedro Sánchez y sabe perfectamente que esta es una carta, es una baza que él tiene para ubicarse a nivel de política internacional como el único líder occidental muy crítico con Israel, y hasta emplear otra vez, copiando a Podemos y a Sumar y tal, la palabra genocidio. Entonces yo creo que estamos en ese tipo de operación. O sea, Sánchez está buscando fuera cierta legitimación o recuperar un poco de visibilidad, un poco de imagen guapa, porque está muy afectado en todo lo que tiene que ver con la política interna. Y como es un cínico, se lanza en el tema de Israel y de Gaza, efectivamente, en fin, a su manera, simplemente para generar ruido. O sea, lo que está haciendo es generar ruido. O sea, ¿y para qué? Efectivamente, para intentar tapar o desviar la opinión pública de las cuestiones más, en fin, más polémicas que tienen que ver con su gobierno y con todo los temas judiciales que tiene pendiente. En mi opinión, la defensa del Estado palestino o el ataque a Israel como Estado genocida responde únicamente a este ejercicio de cinismo político de Pedro Sánchez. Para mí no hay que ir mucho más lejos, con Eurovisión como, en fin, pequeña derivada de esta estrategia. Sí, lo que ha podido rascar por ahí tocaba esto. ¿Y cuánto durará? Además, durará 2-3 días. No, mañana ya no hablamos de esto. Bueno, a ver, Más Madrid, pues ahora Sumar, hablamos de esto para decir que es una distracción y enseguida nos metemos con lo que no quiere Sánchez. Ellos, a ver, Sumar y compañía han entrado claramente como digamos, amigos de la estafa, o sea, como socio del estafador. O sea, evidentemente ellos han lanzado hoy en el Congreso presentando una batería de preguntas parlamentarias para pedir a Radio Televisión Española que aclare qué ha pasado con el voto
de los que han apoyado a Israel. Dicen que, bueno, que puede haber una injerencia externa, no llegan a hablar de ciberataque porque sería demasiado. Yo les iba preguntando, ¿pero estáis apuntando al ciberataque? Porque digo, tenemos el apagón 2. Claro. O sea, ¿sabes? Otra vez, tuvieron algo más que cautela que con el tema del apagón, pero sí apuntan, efectivamente, que ha habido una financiación extraña de Israel, vamos, que pagó los votos a favor de su cantante, o que hubo una maniobra rara para que ganara Israel en el voto popular. A mí, de verdad que lo del conflicto de Oriente Medio, por la demagogia que generalmente le acompaña, me pone especialmente enfermo. Lo primero, en primer lugar, el conflicto más reciente empezó con unos ataques terroristas, unos atentados terroristas, como decía Lupe, entre otras cosas, que afectaron a un festival de música. Curioso paralelismo. Yo no voy a disculpar lo que sucede en Gaza, ni las pérdidas humanas, ni el sufrimiento de la población civil, pero es muy curioso que de la ecuación se saque, por ejemplo, lo que representan los palestinos dentro de la zona y cómo países del entorno los han cerrado la puerta. De eso nadie habla. No los quieren en Es que ahí está una realidad lacerante a la que esta gente no se refiere, porque esta gente en realidad sí que es antisemita. Y por otro lado, la labor de Irán en el conflicto, la labor de Irán de empujar ese conflicto a través de Hezbollah, entre otras cosas. Claro. Irán, entre otras cosas, simplemente por contextualizar, es el que está desarrollando el programa de drones dentro de Venezuela, por ejemplo, aliados de nuestro gobierno en tantas cosas y tan funestas, o por ejemplo el programa para entrenar guerrillas tanto en Nicaragua como en Venezuela. Eso simplemente por contextualizar. Por otra parte, quería ver yo a los Xavier Fortes y compañía, que incluso ayer pedían cambiar el sistema de voto porque no les conviene lo que vota la gente, dentro de otra nueva demostración de que harían cola en la escuela de Atenas y no se les abriría la puerta, ni aunque se murieran todos los filósofos de dentro, si volviera a reeditarse. Pero, por ejemplo, llama mucho la atención cuando el cambio de postura del gobierno en marzo de 2022, unilateral con el Sáhara, esta gente no dijo, esta boca es mía. Y que yo sepa, hay una potencia, si lo queremos llamar así, como Marruecos, que hostiga a la población, que persigue a los activistas, que se han documentado torturas a activistas por los derechos humanos. Ahí no dijeron nada. ¿Y por qué no dijeron nada? Pues porque efectivamente esta gente de televisión española que tantas lecciones sobre periodismo nos da todas las mañanas y todas las noches, donde Fortes, en realidad lo que hacen es seguidismo progubernamental. En realidad no dicen ni una palabra que pueda perjudicar al gobierno de España. Y el otro día tuvieron una buena oportunidad simplemente de decir, usted como gobierno puede defender lo que le dé la real gana, pero en este festival que organizamos nosotros no meta la mano porque eso nos puede perjudicar a nuestra imagen si todavía queda algo de imagen independiente. Y luego a partir de ahí podemos hablar de diferentes cosas, de en qué se gasta el dinero RTV, en cómo está también utilizando este conflicto diplomático que han armado para intentar enmascarar la cantidad de dinero que se gasta en Eurovisión para fracasar año a año, y múltiples derivadas que se pueden analizar, como el gobierno de Pedro Sánchez, que ha hablado esta mañana sobre esto, lo está utilizando para tapar corruptelas, claro. Y derivados. Sí, de hecho, la pobre Melody dirá, oye, yo aquí, a mí no me gusta la canción, pero a ver, el trozo que vi en Twitter. Pero ella dice que... es que no lo vi, pero he visto un trozo, o sea, digo, bueno, a mí no me gusta, pero bueno. Pero ella ha dejado como casi Ábalos, o sea, ha dicho que en rueda de prensa hablará de política, ¿no? O sea, yo vi unas... A ver, yo vi que me reí mucho un tuit que puso una cuenta que si no la seguís, anti-Hacienda en Twitter, que es extraordinaria. Esa cuenta es cojonuda que ponía Melody. No me da vergüenza haber quedado antepenúltima, vergüenza me daría votar al PSOE. Claro, evidentemente es fake y salía Ana Pastor con lo de fact checker diciendo esto no lo ha dicho Melody, pero es un normal. Bueno, pues esto es el nivel. Y entonces dices, ¿querías decir algo? Sí, no, termina, perdona. No, seguro que es más interesante lo tuyo. Un pequeño apunte. Que no, ¿por qué no toma el gobierno la misma decisión de presionar en lugares donde Israel sigue participando como los Juegos Olímpicos? ¿O por qué, por ejemplo, vamos a organizar un mundial de fútbol con Marruecos? Reitero, la situación de la población saharaui parece que al gobierno no ha dejado de interesar. Vamos a organizar un mundial con ese país. Y además el gobierno es partidario de que la final se dispute en Marruecos, no en nuestro país. Es una cosa espectacular. Claro, es que no, pero que vayan diciendo derechos humanos. Que Marruecos quiere la final Ellos del mundial, sí o sí. Sí, no la va a quitar. La verdadera bajada de pantalones parecerá una tontería, pero si España le entrega la final del mundial es porque ahí hay una guerra política absoluta, y lo que se comenta es que Sánchez, con el tema del mundial a Marruecos, es donde estaría, digamos, frenando
los ataques que podrían llegar, no tanto del Mossad a través de la compra de televotos de Eurovisión, sino de otros servicios secretos muy poderosos que es de Marroquí, con el famoso espionaje al móvil del presidente. Sí, Pegasus. Con respecto al anterior, yo no sé realmente si a la gente no le preocupa. El otro día vemos un mensaje en la prensa de Zapatero hablando de su amistad con Delcy Rodríguez. Sí, lo hemos sacado. Es que Dile que es mi vemos amiga. al único presidente ese facha de dice Europa que es mi amigo. que era que fue Garrido. a la reunión de la Liga Árabe del otro día fue Pedro Sánchez. El único líder occidental. Ya no solamente es, por ejemplo, su viaje a China para tratar cuestiones bilaterales. Es que este viernes también se va a ir a Turquía a hablar con Erdogan. Es decir, También. todos los países que están en el otro bloque, casualmente estamos haciendo un movimiento hacia ahí, que es donde quiere ir Zapatero, aquella famosa historia del sur global. Y a mí eso me preocupa, que nos desliguemos de nuestras tradicionales alianzas, pero sobre todo, no porque a lo mejor nuestros aliados sean especialmente cristalinos y estén exentos de pecado, pero es que el problema es que estos son autoritarismos. Y ahí no ven ningún tipo Rubén, de contradicción. Y sobre todo cómo se arrogan esa falsa superioridad intelectual y moral para señalarte con el dedito y hacerte ver que tú, porque has votado a favor de Israel, estás a favor del genocidio, mientras que ellos están a favor de la paz, ocultando muy oportunamente que no es posible la paz con la actual, porque es que Palestina como tal no existe, pero con el actual gobierno, con los actuales líderes palestinos, que no olvidemos que son una banda terrorista como es Hamas, porque lo que persiguen, su finalidad última es aniquilar Israel, el fin de Israel. O sea, la paz solo puede llegar a través del exterminio. Bueno, es lo que esta gente no entiende o no quiere que la gente sepa. Así que Erdogan, con dejarnos de señalar, porque los únicos que estáis a favor del genocidio sois vosotros, hipócritas. Y sobre todo también cuando hablan del pueblo palestino, que les pregunto a los miembros de Al-Fatah en la Franja de Gaza, que tuvieron la que paz huir por patas. La paz en Palestina llegará cuando jamás haya sido aniquilado, desaparezca. Pero de eso nunca dicen nada, jamás. No los verás. No, ni de los kurdos, ni tampoco de los uigures cuando van a China. Es que de verdad que son estúpidos, o por lo menos toman a la gente por estúpida. Es más bien lo segundo. Es lo segundo, es lo Esto segundo. es el tema. Con razón, que cada uno saque sus conclusiones. Vamos con el viernes, esta noticia. Eso. Que, claro, no había programa. Pensaba que ibas a aprovechar para el libro. No, además, lo voy a quitar en cuanto acabe la temporada. Prometo que ya no. Le he cogido un poco de manía. Crítica, no, sí, pero le he cogido un poco de manía. Pero... La ola de los no, pero estúpidos. aprovechamos para recomendarlo. Son reflexiones interesantes que recomiendo a nuestro público. No. Oye, el de perro come perro. ¿Dónde está? No lo hemos puesto. Lupe, tú también hay que poner, y tú también. Yo también, mira, el próximo día traes cada uno un libro. Todos con el libro. Claro. El otro día vino una persona al acto de Bigual con Perro come perro, se lo había leído. Digo, anda, fuiste tú. Lo conociste por fin. Sí. Lo que se ha leído Sánchez y Begoña Gómez desaparecida, igual que Santos Cerdán, luego vamos con Santos Cerdán, seguro que es ese auto de la Audiencia Nacional que, en fin, provincial, perdón, que no deja muy buen lugar a Begoña Gómez desaparecida. Repasamos, Juanín, el tema, que esto es lo que Sánchez no quiere que hablemos, por lo tanto, hablemos de esto. Efectivamente, un auto demoledor, el que conocimos la semana pasada, el pasado viernes, problemas para Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Hasta 3 jueces de la Audiencia Provincial de Madrid han confirmado la existencia de actuaciones por parte del matrimonio que apuntarían a una, abro comillas, desviación de poder. En esa creencia, la Audiencia Provincial avala el grueso de la investigación del juez Peinado, señala que la mujer del presidente del gobierno se aprovechaba y encauza el caso de modo que solo puede acabar en juicio. Bueno, Lupe. Sí, la verdad es que tras este auto demoledor de la Audiencia Provincial es más que probable que Begoña acabe procesada, es decir, que la veamos sentada en el banquillo propiamente dicho. Ya sabéis que ahora mismo está en fase de instrucción, la instrucción que lleva Juan Carlos Peinado, al que sabéis que han sometido a todo tipo de presiones e incluso tanto el presidente como su esposa le interpusieron 2 querellas por prevaricación. Bueno, pues resulta que los indicios que investiga el juez Peinado también los aprecia la Audiencia Provincial de Madrid, que además ha sido muy contundente a ese respecto, porque señala que una cosa que hemos dicho muchas veces aquí, por la que bueno nos han llamado fascistas, lo del fango, bueno, como siempre, tampoco pero por aquí hemos apuntado muchas veces que Begoña aprovechaba su condición de esposa del presidente precisamente para no solo intentar acceder a puestos
puestos a cargos en empresas públicas o privadas a los que jamás hubiera accedido. Hablo de empresa pública porque la universidad al final, pues bueno. Pero bueno, para llegar a acceder a categorías profesionales a las que de otra manera jamás hubiera accedido, porque no olvidemos que no es ni tan siquiera licenciada. Y además, según este auto, lo hacía, pues eso, utiliza la expresión venta de favores, que es muy ilustrativa. Luego hay otra parte del auto que a mucha gente le preocupó mucho en un inicio, pero que tiene todo el sentido, que es la parte de Europa, ¿vale? Es verdad que un par de semanas antes habíamos conocido que el Tribunal Supremo, el instructor que investiga a Koldo, había, dejado fuera de la investigación, de la instrucción que él lleva, el tema del rescate de Europa, porque en ese momento no constaba la implicación del ministro de Transportes, del aforado, del único aforado que hay por ahora, que ya adelanto yo que habrá más ahí, pero que no constaba la implicación del ministro, que parecía ser que los Hidalgo habían recurrido a otras vías, que esa parte del auto se la dejaron muchos medios. Y que, bueno, que entonces él no se iba a hacer cargo de la investigación. ¿Qué pasa? Que pocos días después, apenas una semana después, salieron los WhatsApps de Ábalos con Pedro Sánchez, de Ábalos con Nadia Calviño, involucrando también a María Jesús Montero. ¿Y qué es lo que dice ahora la Audiencia Provincial de Madrid? Pues lo que dice es que con lo que hay en la causa, ojo, con los indicios, ahora mismo no se puede investigar a Begoña Gómez, que si aparecieran nuevos indicios, pues por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Que en el interín ya sabemos que han aparecido estos WhatsApps. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues seguramente alguna de las asociaciones que está personada como acusación particular, bien Hazte Oír, bien Manos Limpias, presente una querella ante el Tribunal Supremo por la implicación de Ábalos y, ¿por qué no?, por la de otros ministros que se han visto salpicados con estos mensajes. Yo esperaría un poquito a ver qué aparece en el informe de la UCO de Santos Cerdán, porque también dicen que ahí no va a ser el único aforado que vaya a ver, y por lo visto es un informe bastante denso. ¿Y cuánto tiempo iban diciéndonos esto? ¿Cuándo lo sacan? Ya sabes que mucho. ¿Cuándo lo sacan? Pero ahí pero existir existía, ahí sí, lo tienes. No, que luego es verdad, pero ¿cuánto tiempo llevamos con el informe? Pero ¿Esta semana o la siguiente? Es que mirar, a mí me han explicado que la UCO, como suele suceder, por ejemplo, con la Administración de Justicia, pues no goza de los medios materiales y personales que debiera. Van hasta arriba, pues imagínate, una plantilla muy, vamos a llamar escueta, que se tiene que hacer frente a todos los informes de que la están PSOE, pidiendo. imagínate. Pues es que imagínate, es que es algo inabarcable. Nosotros nos parece, no es que no tienen que dar prisa, pero ponte, además que es información que no es fácil de manejar porque, bueno, parece ser que se les ha facilitado para que se desencripten los discos duros, los móviles, pero si hubieran tenido que hacerlo, todavía hubieran tardado más. Pero bueno, lo importante es que ya está ahí, es que va a aparecer, que nadie se preocupe porque el tema Air Europa se va a investigar donde se tiene que investigar, que es en el Tribunal Supremo. Visto lo que está saliendo, no lo hubiera tenido que elevar exposición motivada al Supremo rapidísimo para solicitar el suplicatorio. Así que eso se va a investigar también. Y bueno, seguramente a lo largo de esta semana pues tengamos mucho. Y bueno, otra cosa que ha salido este fin de semana importante es que la UCO, los agentes que accedieron a los WhatsApps de la Fiscal Superior de Madrid y que investigaron los dispositivos del Fiscal General, han confirmado que García Ortiz tuvo una participación preeminente en la filtración del correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y eso no es baladí porque es otro que va oliendo a banquillo, ¿eh? Bien. Luca, y luego tú, Rubén. Bueno, y pasamos a Santos Cerdán. Eso ya se parece, ¿sabes? Cuando vas al restaurante y dicen, bueno, fuera de la carta tenemos. Y es un listado que a la cuarta estás como, bueno, a ver, ponle en la carta. ¿Qué has dicho que de segundo? ¿Qué era lo que tenías de segundo? O sea, efectivamente, Lupe realmente excelente porque ha logrado juntarlo todo y es todos algo, los frentes. Y es algo complicado. O sea, yo creo que el gran peligro que puede darse, ahora bromas aparte, es que la ciudadanía se pierda
en este mare magnum o laberinto judicial, político y tal. O sea, que yo creo que posiblemente si hiciéramos una encuesta, la gran mayoría de los ciudadanos diría, bueno, sí, o sea, sé que hay algo de corrupción o presunta corrupción, pero no sabría exactamente decir qué es qué. Porque si yo me pierdo, digamos, y por trabajo tengo que intentar estar detrás de todos ellos, imaginaros la gente normal. Sobre el tema de la audiencia provincial, yo quiero decir rápidamente dos cosas. La primera, yo no sé, Lupa, si tú estás de acuerdo conmigo, pero a mí la contundencia, tú antes has hablado de autocontundente, me parece llamativo. O sea, la contundencia de la audiencia provincial, porque la audiencia provincial lo que va a decir era muy importante porque sirve como para legitimar un poco el trabajo de Peinado y sobre todo justificar el hecho que, oye, aquí no es un magistrado que se ha enloquecido, que ahí anda por la noche medio desnudo, que es lo que la máquina del fango quería describir, porque eso es la máquina del fango. La máquina del fango la inventó Berlusconi. Tenía un pacto con FAES, claro. Tenía un pacto con FAES. Atento, que eso es lo que están difundiendo algunos medios de comunicación. Es que hemos llegado en este país. Oye, los dos DNIs, eso es insuperable. Los dos DNIs, el pacto con FAES para hacer de asesor cuando la se casa en Ávila. La casa, bueno, que es que han enseñado su domicilio. Sí. Han mostrado su domicilio. Claro, o sea, los magistrados de la audiencia provincial tienen incluso, vamos, yo te diría, no puedo desprestigiar a Peinado, pero tienen en la escala jerárquica, digamos, de los jueces, están a un nivel superior y así iríamos hasta el Supremo y tal. Entonces me llama la atención la contundencia de ese documento. Y luego lo que se ha un poco esbozado, pero yo creo que hay que subrayar, es que no solo esperamos el famoso informe de Santos Cerdán, de la UCO y tal. O sea, estamos esperando también otro informe de Air Europa. Yo creo que aquello va a ser, digamos, el punto, el antes y después. Digamos. Y el teléfono de Coldo. Sí. Ojo con el teléfono de Coldo. El teléfono de Coldo te refieres al informe sobre el teléfono. Es que ese todavía ¿ves? no... Esto, por ejemplo, me había perdido la temporada. Es que cómo no te vas a perder, claro, porque dice, o sea, lo de Santos Cerdán, que ahora lo hablamos, es un dispositivo de Coldo, pero luego tiene el disco duro de todos los WhatsApps de don José Luis de 2016. Yo me había quedado con los Y es pendrives. lo que hablamos, si guardo el mensaje donde Zapatero dice que la otra es mi amiga, ¿qué no guardaré? Eso es. ¿Qué no guardaré? Que no tendré grabado. Pensar ese mensaje que es lo que se está lanzando. Claro. ¿Por qué publican esto? Si es que esto es tontería. No, es la la puntita del cabeza, iceberg, es la cabeza claro. del caballo en la cama. Ahora, yo si tuviera, o sea, aquí lo difícil yo creo es jerarquizar todos estos casos. O sea, hay tantos que es difícil decir, a ver, pero vamos a ver, ¿cuál es lo más grave? Sí, es verdad. Fijaros, o sea, ser. a esa pregunta yo diría que, claro, quizás es difícil. O sea, quizás el más llamativo es lo de Begoña Gómez. O sea, tú andas por Europa, te paseas por Berlín, París, no sé qué, y dices, no, nada, es que la mujer del presidente del gobierno está imputada. O sea, la gente te dice. Nos hemos dejado al hermano, que nos hemos dejado al hermano. Estamos hablando del mismo presidente que es el paladín de la guerra contra Israel. Dice, sí, pero, o sea, tiene este problema. Bueno, da igual. Y yo creo que lo de Air Europa, en mi opinión, siempre ha sido un tema de gran relevancia. A nivel periodístico se destapó. A nivel judicial, luego, lo cierto es que en un primer momento se más o menos tumbó, apagó, en fin, pero ahora ha vuelto. Y creo que yo espero ese informe sobre Europa. Hay quien dice incluso que puede salir antes del informe de Santos Cerdán, y ahí no me meto porque va de periodistas y fuentes de la UCO. Pero yo creo que sí que el informe de Europa puede ser muy relevante, porque el Supremo lo que ha hecho, en mi opinión, ha sido... Bueno, frenar, es decir, actuar con muchísima cautela. Como para decir, mira, yo aquí no doy un paso hasta tenerlo todo amarradísimo. Claro. Pero claro, si el informe de Europa, que es un informe que acabará en la mesa del señor Peinado, del juez Peinado, donde dirá, fijaros, okay, aquí hay todo no sé, lo que pueda descubrir este informe. Y además, claro, mezclado con los mensajes, que es verdad que de por sí, los mensajes me refiero a los de Sánchez, Ábalos, Calviño y tal, que de por sí no son delictivos, pero sí revelan algo muy importante que la ciudadanía tiene que entender, es que esta compañía se rescató creo que en 40 días, o sea, fue una gran velocidad, sí. Una velocidad increíble. El primer rescate de una compañía de aviones en toda Europa en plena pandemia, y se hizo, digamos, sin informes técnicos, porque era una situación de emergencia. Pero claro, se dieron 475 millones de euros y luego, claro, en unas condiciones muy ventajosas para la empresa, y ahora estamos aquí reconstruyendo todo un entramado que va desde Venezuela, pasa por Aldama, que mientras tanto buscaba un negocio con Canarias, y que al mismo tiempo con hidrocarburos
hidrocarburos había un fraude del IVA de 140 millones de euros, con todo prácticamente el Ministerio de Transporte metido en este tinglado, que a veces se reunía incluso en el Ministerio de Industria para que no fuera en el Ministerio de Transportes para que se les viera, con la pobre Reyes Maroto, que debía encontrarse por ahí de repente 4 personajes raros que se reunían a escondidas en una sala de su ministerio, con la mujer del presidente involucrada, y ahora sabemos incluso con el presidente que de un día al otro pues se despierta y dice, perdón, yo en el tema de Europa quiero saber exactamente lo que está ocurriendo, y da la sensación de los mensajes y no que envía eso, es que empuja Luca, para un rescate con dinero público a la propia los mensajes de compañía Calviño Occidental. sí que dejan entrever un tráfico de influencias. Sí, Son eso indicio de tráfico de influencias, es decir, de que por parte de determinados miembros del Consejo de Ministros se pudo influir para acelerar el rescate y ya no entró en las condiciones, pero lo que sí que se ve es una cierta influencia de un consejo en un órgano que debe tomar decisiones técnicas y que no debe dar prioridad a ninguna empresa sobre otra, que ante una especie de llamada de urgencia por parte de un ministro al que había llamado a su vez el gerente, el CEO de la empresa, pues una ministra dice, bueno, ya he hablado con la otra para darnos prisa y que se apruebe la semana que viene. Eso es tráfico de influencias y sí que hay indicios delictivos. Dejo ya Rubén. Yo es que creo sinceramente que no, mejor, la audiencia lo agradece. Creo sinceramente que estamos hablando de no sé si muy bien si se podrá distinguir cuál es el caso más grave, porque creo que es un solo caso. Y de hecho, tengo la sensación de que esta gente funcionaba, que no digo que lo sea, pero funcionaba como una organización, podemos hablar de criminal, dado los hechos que le... Es decir, no creo que, por ejemplo, el rescate de Europa esté desligado, por ejemplo, de la trama de las mascarillas y de los personajes que, por ejemplo, como Víctor Aldama, que coincidían en todos ellos. En cualquier caso, para mí, si a mí me preguntan, el episodio más grande es el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas. Primero, porque a mí nadie me va a convencer de que era la primera vez que eso sucedía. A lo mejor fue la primera vez que los pillaron. Tengo mis dudas o mis sospechas de que Delcy Rodríguez visitó más veces Madrid. Segundo, porque en el programa no solamente había empresarios cómplices de que esta señora estuviera aquí, que iban a negociar condiciones de sus empresas en Venezuela, cada uno es libre de salvar su negocio, pero hacerlo en una reunión en Madrid con una persona que no puede ni siquiera sobrevolar el espacio aéreo Schengen es en realidad ser cómplice de un delito, y porque había citados varios ministros, entre ellos el que es el presidente autonómico clave actualmente, que es Salvador Illa, sobre el que se ha puesto en cortafuegos, se ha establecido en cortafuegos, pero que realmente ahí estaba, citado en la reunión, además de la ministra de Economía, de Grande Marlaska, de María Jesús Montero, y la sorpresa que todo el mundo con el que hablas te dice que era el presidente del gobierno. Y quería hacer un apunte sobre el caso de Begoña. Ayer me vi con una persona y me comentó una cosa relevante, que sinceramente espero que algún día se pueda dilucidar. Begoña tocó varias empresas del IBEX, no solamente Google, Telefónica e Indra para financiar el software, la cátedra. Una de las empresas contaba que concertó una reunión con la empresa y que desde Moncloa, una persona encargada de los asuntos económicos, y hasta ahí puedo leer, ya llamaron a esta empresa, al consejero delegado, para que fuera él el que se reuniera con Begoña Gómez. Es decir, se está investigando, y de hecho estuvo llamado Félix Bolaños, la labor de la asesora de Moncloa a los negocios de Begoña. Pero lo que me comentaban es que también desde Moncloa, desde la oficina, bueno... Gente que no estaba asignada a Begoña. Vaya. Estaban intercediendo por los negocios de Begoña Gómez. Entonces yo creo que esto va un poco más allá, y yo creo que al final siempre he tenido la sensación de que o Begoña era una especie de consejera delegada de los negocios que Sánchez no podía hacer como presidente, o que evidentemente, como sospecha Peinado, o como está investigando, Begoña Gómez realizó negocios favoreciéndose de la posición de su marido. Era la sede social de los businesses de Begoña. Claro, pero ese detalle es muy relevante, Sí. muy relevante. Muchísimo. No me vas a poner a mi mujer con el consejero delegado. Llámale y dile que se ponga. Y se puso. Y hubo gente en esa compañía que le dijo, mira, no nos interesa esto porque es la mujer del presidente. Y el otro dijo, vale, pero que es la mujer del presidente, a lo mejor hay que hacerlo. Dijo, no, precisamente por eso, no, ahí tuvieron visión. Pero nuestros queridísimos Álvarez Payete, porque era Álvarez Payete entonces, ahora santificado, pero no tiene nada de santo. ¿Que va a ser un santo? Fantoche. Y otras dos empresas pusieron pasta. Sí, sí. No, es que las corruptelas de las élites empresariales en España es dramático. Bueno, claro, yo creo que, a ver, en esos tipos de situaciones hay la derivada penal, que es la parte más, claro, más problemática para el político, pero luego está la derivada
popular, electoral, o sea, la sensibilidad de las personas respecto a estos tipos de escándalos. Yo creo que una manera interesante como para intentar cuantificar todo esto sería pues intentar sumar el dinero desviado, potencialmente desviado por toda la trama, dividirlo efectivamente por todos los, digamos, ciudadanos mayores de edad que pagan Hacienda, para decir cuánto ha costado a los españoles toda esta broma, todo este juego, porque yo creo que si no, no se entiende Te exactamente. pierdes. Porque te pierdes y me da la sensación que efectivamente, o sea, la gente más o menos, claro, dice tráfico de influencias, bueno, lo puedes llegar de alguna manera incluso a justificar. Quizás desde el punto de vista ético no, pero puedes decir, bueno, es que los políticos de alguna manera siempre han tirado un poco la cuerda hacia donde les conviene. En cambio, claro, aquí estamos hablando realmente de unas tramas de corrupción tremendas. O sea, el simple tema de los hidrocarburos, que es un nombre horroroso para definir una trama de corrupción. Porque dice, hombre, por favor, que alguien le busque un nombre más sexy porque es infumable. Pero bueno, yo lo dije en las primeras reuniones de Recuerdo Periódico, pero ¿de verdad vamos a hablar tramas de hidrocarburos? O sea, pero bueno, hay que ser también muy rigurosos y está bien eso también. Pero bueno, claro, ahí hay digamos, un impago del IVA de 140 millones de euros. Es una pasada. Y ahora estamos descubriendo que es otro tema que en realidad adelantamos nosotros en The Objective y que ahora empieza a cuajar, porque por ejemplo había una noticia en El Mundo sobre esto, que es cómo intentaron, después del gran éxito del IVA del hidrocarburos, de la operación Air Europa, de Aldama que había ido a Venezuela y había llevado aquí a Delcy, querían montar una red para llevar el petróleo desde Venezuela, obviamente uno de los principales países de reserva, a Canarias, a través de una batería de mordidas a todos los políticos, tal, para ahí montar una refinería, en fin, o un hub, como se dice, una central, para luego llevar el crudo efectivamente a Europa, a España y tal. O sea, estamos hablando de un nivel ya. Sí. Que esto no es de, que vendí unas mascarillas falsas y he ganado 100.000 euros. No se queden las mascarillas que dices, bueno, en ese momento tal, muy. Pues aprovecharon. Sí, lo de menos. Estamos hablando realmente de una. Y luego la cosa no. Luego está el famoso chalet de Ábalos, que parece que es de regalo, de pan. Ahora no voy aquí a meteros todos los personajes porque nos vamos a perder. Y los pagos en efectivo, los pagos, pero la financiación ilegal. Claro, pero fijaros, el detalle muy interesante es que esta operación fracasa no porque se descubre, o sea, no es porque la Guardia Civil o la Policía Nacional descubren a los presuntos criminales, sino porque uno de ellos, que estaba pagando tantas mordidas a los varios políticos involucrados o que querían involucrar, hay un momento donde se cansa. O sea, que esto también es casi de Berlanga. O sea, un momento donde el tipo dice, oye, mira, yo ya... no soy el Banco de España. Claro, he entregado lo que te dice tu madre dinero, cuando le pedías dinero. He entregado tanto dinero que basta ya. O sea, ¿hasta dónde tengo que regar la maquinaria? No me sale a cuenta. Prefiero ir a la casa. Sí, no me sale a cuenta esto. Dijo, no sé, la madre Teresa, creo que dijo Aldama. Sí, soy el Banco de España. Claro, entonces ahí se pelean los personajes tal, y ahí es donde, en fin, todo estalla. O sea, estamos hablando realmente de esta situación. Y con todo lo que tenemos sobre la mesa, más allá del fiscal general, que... a mí eso me parece lo más grave, ¿eh? El fiscal general lo pondría en el número 1, luego lo de Delcy. Yo estoy con... Mira, me parece muy interesante la idea de Rubén de que está todo relacionado, porque ya sabéis que yo he planteado todos estos casos de corrupción de los que estamos hablando, yo en su momento los planteé con la metáfora de la matrioska, que vas abriendo y te van saliendo casos, pero no habría uno si no estuviera el anterior, ¿verdad? Yo en ese artículo que escribí hablando de la matrioska de la corrupción socialista decía que al final de todo estaba el rescate de Europa. Nos ha parecido por el camino, es verdad, las mordidas a constructoras, pero bueno, que es que eso es un clásico, que raro es gobierno al que no le sale un caso de estos a nivel municipal, autonómico o nacional. Pero es que parece que el caso de las mordidas a las constructoras trasciende, es decir, era un caso bastante bestia, es decir, que va a haber más de un aforado involucrado. Pero bueno, yo creo que el caso Europa, ojo a eso, porque no estamos solos ante el rescate a una compañía. Yo creo que va a ser el más grave porque va a ser en el que de verdad vamos a ver involucrado directamente al propio presidente del gobierno. Por mucho que el uno aparezca mencionado en otros informes, en otras tramas, donde él se involucró directamente y seguramente, y siempre presuntamente,
a instancias de su mujer, fue en el rescate de Europa. Entonces yo creo que si algún caso de corrupción puede hacer caer a este gobierno, va a ser ese, y tenemos apostado, que ya lo hemos dicho aquí, yo me traigo el whisky, Jano se trae los puros. Sí, esto es una propuesta que hemos y hecho. lo hemos hecho y brindaremos, Sí, y nos fumaremos un cumpliremos. puros Pero y la acierto. apuesta ¿cuál es? O sea, que si que Air cae Europa, el Yo gobierno. invito a por Air whisky. Europa. Esta es la tesis de Pero Sí, luego es mi hay, tesis. hay una cosa. En el caso de Cataluña nadie ha pagado. Las complicidades que se tejieron a través de los Puyol, todavía por juzgar, de hecho, si no recuerdo mal, es en septiembre o en octubre, el próximo otoño, el juicio todavía la familia Puyol. Joder. Esa gente no ha pagado. Ese sistema de tanto político como periodístico, mediático, que defendió a los Puyol hasta las últimas consecuencias, Y empresarial. los Juliana y compañía, vamos a ponerles nombre, La Vanguardia, El Conde. La Caixa también estaba ahí peloteando, el exactamente, Sabadell, claro. todo el mamoneo. Esa era- gente no paga, todo lo Son contrario. los mismos ahora que están protegiendo Esto a Pedro es. Sánchez. de Es todas que formas, ahí está. Son exactamente los mismos. Si eso se pagara, si hubiera consecuencias, todos estos contertulios, portavoces, empresas, reitero que el consejero delegado de la Caixa fue destituido hace unas semanas precisamente por su cercanía al gobierno de Pedro Sánchez, entre otras cosas, se les decía que era socialista. Esa gente debería pagarlo en el futuro, porque ha estado legitimando el gobierno de los hidrocarburos, ha estado el gobierno del rescate de Europa, el gobierno de Delsi, el gobierno de los dos estados de alarma inconstitucionales. Y aquí lo lamentable y lo que lleva al absoluto pesimismo del alérgico primaveral, es lo de esta gente, pase lo que pase, con un pequeño aspaviento, con un giro, seguirá ahí. Y saldrá reforzada y seguirá sentando cátedra, marcando realmente la forma de pensar de todos los españoles o de la ciudadanía, porque no se penaliza, porque aquí el ser un sinvergüenza periodístico o político no se penaliza. La gente tarde o temprano se reconvierte. Y es verdad que cuando casos de corrupción, como por ejemplo el de Bárcenas, vamos a hablar, yo por lo menos no vi defensas periodísticas tan férreas. Que va, al contrario. Ninguna. Al contrario. La indecencia de la izquierda de este país a la hora de defender a los suyos no conoce límites. ¿Tú has visto Pero Rubén, alguna defensa periodística férrea de la gestión de la Dana por parte de Macron en los medios? Mazón. Ay, Macron, perdón, Mazón. No, pero no En está los mal la medios comparación. Sí, desastre igual. Pero yo no la he visto. No A mí me- no me no. verás defenderlo. O sea, Aquí le hemos dado palos. se puede tener opiniones sobre la instrucción de la jueza de Catarroja, si se queda corta, si no, pero yo Hemos pedido le he que dicho limita desde el primer que día. lamentablemente creo que está investigando comportamientos que no son punibles. Esa es mi opinión personal como jurista. Sí, pero la gestión de Pero Amazon y de me esto parece no- fantástico que se investigue y ojalá fuera más arriba y no se ciñera solo al gobierno de Amazon. Pero fijaros que con el tema del apagón, aunque efectivamente no hubo este juicio por parte de los medios afines y tal, pero yo creo que el tema del apagón También muy relevante. es muy relevante y a la gente les ha transmitido un mensaje de falta de gestión, de incapacidad, del amiguismo metidos en las empresas. O sea, yo creo que lo del apagón realmente va a tener cierto recorrido en las encuestas electorales. Uy, qué optimista, Luca. Yo creo que algo ahí queda, no sé cuánto pueda durar, pero el tema del apagón, en mi opinión, a veces quizás fue fuerte. Yo creo que fue fuerte y muchas Pues yo no con sé. el tiempo, evidentemente, todo pasa. Y para volver No lo sé, rápidamente... yo viendo las fiestas y tal que montaron algunos Sí, a es que costa yo del fíjate apagón. que el Eso que se han apagón, olvidado. Poco Sí, menos que están esperando otro, porque A oye, mí pues lo- nos bajamos sí. de la No, yo creo oficina que no, y a yo creo beber que- cañitas. Lo que más me Yo sorprendió creo fue que la no. ley de amnistía. Gente que durante Sí, la bueno, campaña eso- electoral había defendido igual, al contrario idem. los medios, Idem. a las 2 semanas estaban defendiendo la ley de Absoluta amnistía. vergüenza. Hay que ser sinvergüenza. Pero es que a mí lo de la amnistía, bueno, ahí entraríamos, yo creo, en elementos culturales de España, catolicismo y tal. O sea, yo ahí discrepo. Pero bueno, yo en cambio en el tema del apagón, aunque es verdad que había gente fuera, fiesta, tal, cerveza, no sé qué, era un día maravilloso de primavera, todavía no había llegado la alergia, ¿es cierto? Yo creo, por lo menos yo no la tuve Hacía ese frío día. todavía. Entonces quizás también por eso fue ese brindis de felicidad. Pero yo creo que hay mucha gente que, oye, que, en fin, y también conocidos míos que han empezado a comprar kit, no sé qué, de esto, esa gente que está un poco preocupada por todo eso. O sea, Sí, sí. entonces esto de alguna manera... ¿Tú crees que eso es preocupación o normalización? Porque Sí, yo me temo que o sea, es porque cuando tú lo normalización. compras es porque piensas, bueno, va a volver a pasar. No. Claro, O sea, y das ya por estoy hecho- preparado, qué Sí, bien. Que me dices, bueno, a ver, pues no sé. Bueno, y los trenes, o sea, y los trenes. Bueno, y Es pero que eso- hay, esto- hay es que gente, eso- hay eso es gente que, hay terrible. gente que viaja y se compra 3 botellitas de agua por si acaso. O sea,
sea, Que sí, que es es que que ese esto es está el ocurriendo tema. en España hoy. Que sí, que está es terrible. ocurriendo que si tienes niños o personas mayores, ya entras en un planteamiento en plan a ver lo que pueda pasar. Cosas que hace un año jamás uno coge una vez y está preocupado. Claro. Muy rápidamente, perdóname, sobre el tema de Europa, para mí va a ser muy relevante, será muy relevante si en algún momento el juez que instruye el caso, sea penado, sea quien sea, llame a Calviño. Claro. Hombre, Porque los ya han salido mensajes- mensajes. Pero para Los llamar, mensajes la involucran. para llamar a Calviño tiene que ser el Supremo, ya te lo digo yo. Es que tiene que ser Claro. el Tribunal Supremo. Pero ahora Calviño está. Bueno, ahora es verdad, está ahora no, en el no, BEI, ¿en está en dónde está? Europa, ¿En el en banco? Europa, está No, en el pues Banco Europeo de tiene Inversiones, no tiene o sea, ningún tipo de claro. aforamiento. Bueno, pues puede Y llamar a Calviño es una figura efectivamente. política que si tiene, digamos, que hacerle un ávalos más o menos, o sea, si tiene que decir yo dije, vi, tal, lo cuenta. Porque Calviño está en una trayectoria personal que le da igual lo que le pasa a Pedro Sánchez. O sea, Lo que pasa es que no tiene un cargo eso importantísimo lo va a hacer a el nivel Supremo, ya te europeo. digo yo, porque la conversación la mantuvo con José Luis Ábalos, él es aforado, él está imputado, así que esa causa se la va a quedar el Supremo sí o sí, pero segurísimo. Otra causa que se puede quedar el Supremo es la de Santos Cerdán. Sí. Juanín, repasamos Está- ese informe de como luego sea un petardo, porque, o sea, ¿cuánta gente nos ha dicho? Hay que aprender a gestionar expectativas. Hombre, oiga, Acordaos de la expectación con lo de Google y WhatsApp. sí, de- eso fue del un golpe fiscal general duro. del Estado. Otro golpe duro, yo no sé si lo resisto. Pues no lo sé. Desde luego es preocupante lo que va saliendo. Para Santos Cerdán. Para Santos Cerdán, claro. Un dispositivo intervenido a Koldo García que contiene mensajes delicados, unos mensajes que vinculan al actual secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, con contratos públicos adjudicados a Acciona, de posibles mordidas. La información estaba almacenada en una memoria encriptada, pero la Guardia Civil, la UCO, ha logrado acceder a su contenido. Señala una decena de indicios incriminatorios contra Cerdán y el Supremo valora iniciar este proceso. El informe incluye más de un centenar de folios y anexos que están pendientes de ser analizados en su totalidad por el magistrado Leopoldo Puente. ¿Qué hay en ese informe, Luca? ¿Qué puede haber? Hombre, dicen que es contundente. Otra vez, o sea, eso dicen los periodistas, sobre todo que tienen contacto directo con la UCO, que creo que son los que más hay que escuchar en este momento, porque dicen que, a ver, que va a tener, que va a ser, que tiene contenido. Yo creo que el hecho de que Cerdán, por ejemplo, en los últimos meses haya desaparecido del mapa político. Total. Oye, no está en República Dominicana. Alguna pista. ¿Eh? Dicen que Begoña Gómez, claro, Begoña Gómez, ¿dónde está? Dicen, estos ya se están exiliando en República Dominicana. ¿Cómo se llama el presidente este italiano? ¿Dónde acabó? ¿En Argelia fue o en Túnez exiliado? Craxi, que en Túnez. En Túnez, claro. Pues mira, oye, podemos vivir esto. no se puede excluir esta opción. Te lo digo completamente, en Fíjate, serio. Era Toda la también pasta que han robado. socialista, era también socialista. Claro, toda la pasta que han robado se la llevan a República Dominicana, se van allí. Lo que pasa es que el pobre Craxi, comparado con lo que estamos viendo, era... Un aficionado, sí. Pobrecito, Mate, pobre hombre. mate. Había un par de mordidas en un par de hospitales de Lombardía. O sea, era hay poca que cosa. decir que lo anómalo era lo de pasear a Begoña por los mítines, sacar pulseras con el logo Fribego, lo normal, ante un El 8M. procedimiento. Si tienes un equipo legal que te aconseja debidamente, lo normal es que te apartes, que digamos que evites a la prensa y a la opinión pública, y ya no te cuento actos de contenido político. Es que se la llevaron hasta el Congreso Federal del Partido Socialista en Sí, Sevilla. acuérdate, la ovación. Entonces, es que, claro, yo siempre lo he dicho y lo he repetido, ¿quién asesoraba a esta señora? O sea, esto es lo normal, desaparecer ante algo así. Lo que pasa es que una cosa es Begoña, que... bueno, pero que digamos que no ocupa ningún cargo político, pero otra cosa es Santos Cerdán. Santos Cerdán no puede desaparecer, y yo imagino que él sabe muy bien qué es lo que puede contener ese disco duro y por lo tanto qué es lo que se puede haber volcado en ese informe, y pues se estará preparando para lo que viene. Yo sí que te digo, no sé si tú lo habrás oído, Luca, que a mí me han comentado que el informe involucra a varios aforados. A varios aforados, es decir, que tiene o diputados o miembros del Consejo de Ministros, no lo sé, pero que no es el único al que afecta. De hecho, yo creo que si fuera él solo ya estaría más que amortizado. Entonces yo espero que efectivamente este run se corresponda con una información que bueno, que no veamos solo que cobraban mordidas de una promotora y que lleva un nivel de vida que no se corresponde con el sueldo que cobraba, Claro. porque esto es algo que ya lo damos por supuesto en toda la trama. Oye, Sí. Rosauro Varo era consejero de Acciones Renovables, ¿verdad? Es que están todos en los mismos sitios al final. Sí. Es una Es cosa verdad. que, vamos, que yo no estoy acusando a nadie de nada. Pero, No, están pero en los mismos este es sitios el que todos. luego es lo de Cabify, ¿no? Sí, eso es. Y luego Justo. son entre canales. Pero amigo de Es- Aldama.
o algo hacía con Aldama. Amigo de Hidalgo. Ah, El perdón, amigo- Hidalgo, amigo perdón, personal de Hidalgo, los exacto, Hidalgo, perdón, sí. perdón, Y- Hidalgo. y- Sí, es que es todo está Sí, como todo para no relacionado perderse. de una Hay manera. un entre canales Sí. que el productor del documental de Pedro Sánchez también es uno de los primos o familia de los entrecanales, que es uno de los que quería tomar el control de Prisa. Además, yo simplemente por unir, porque hay diferentes... Es un árbol genealógico y en realidad está en todos los sitios. El núcleo irradiador, al final, es el PSOE. La PSOE. Pero las cuentas que decías, Lupe, Santos Cerdán, con 3.417 euros de sueldo tiene un ático en Chamberí. Coño, nosotros que vivimos en Madrid, lo que cuesta un ático en Chamberí, con 3.417, que no pagas ni un cuarto del ático en Chamberí, una casa en Navarra, un coche de alta gama y trajes a medida, numerosos trajes a medida. ¿Para qué Santos Cerdán? Si da igual, lo tuyo no tiene remedio, pero bueno, el hombre lo intenta, ¿no? No, pero por eso a medida, porque efectivamente Da igual, había ¿no? que medirlos. O sea, quiero decir, es que eso es un problema, lo del traje a medida. El traje a medida me parece correcto. Es justo que esté. A ver. Prefiero un traje a medida que un diputado en el Congreso con una camiseta. Hombre, eso sin duda, claro. Pero Eso que en el sí, caso de claro. Santos Cerdán dices, da igual, si es que no hay remedio. Pero O sea, habrá, no- habrá, A mí me habrá parece- también 39 portadas del país por los trajes a medida Los de trajes a Sánchez Cerdán. medida. No, pero a mí me parece Pero dices, fascinante. oye, con estos números, explícame tú cómo tienes esto. Los abogados. Para que los demás podamos... Claro, ¿no? mira, pero los abogados conocemos muchos casos y muchos sufrimos inspecciones a menudo, pero a muchos clientes que te llegan porque, y no son famosos precisamente, ni diputados, ni forman parte de un partido político, que le llegan comprobaciones de valores o inspecciones porque Hacienda dice, bueno, te has ido de vacaciones este año 5 veces, te has comprado tal coche, esto no se corresponde con tu nivel de vida, justifícame ingresos. Esto, así, no os Sí, podéis sí, imaginar sí, cuántas. sí, sí, De sí, hecho, sí. alguna folclórica que otra le han abierto inspecciones por aparecer fotografías en revistas de corazón en los que decían, no, fulanita en su casa de no sé qué. Y veías a fulanita en su casa de no sé qué y Hacienda decía, pues esa casa está muy bien puesta. ¿Tú crees que si quisieras ampliar tu negocio, por ejemplo, trasladarte de local y convocaras una colecta en internet, ¿qué tal? iría alguien de Hacienda a verte? Novalex queremos abrir nuevo despacho en un ático de Chamberí. A lo mejor- Necesitamos tanto. A lo mejor si pillan a tu socio unos mensajes de WhatsApp con otra persona en los que te critican, dirías, bueno, ya está, no pasa nada. Mientras no me mandes al inspector. Claro, Pero justo. estoy hablando de ti, no de nadie más. Vamos, o sea, Entonces, es que hay muchas Pero cosas, es que eso hay es muchas muy cosas fuerte, aquí que ¿sabes? merecen una explicación más allá del caso evidente de corrupción, ¿eh? Porque no es ni medio normal que ninguno de estos casos los haya destapado Hacienda. No, o sea, es increíble. El El hermano único, de Sánchez con Portugal. el de hidrocarburos y además de una manera muy indirecta, ¿eh? Sí, sí. De una No, manera porque- muy indirecta, a porque través estalló del la IVA. trama, bueno, A través del IVA y porque no era aparente que fuesen ellos, como crearon, había tanta empresa Pero, interpuesta. Víctor de Aldamat habló de que había entregado un sobre al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Es verdad, 20.000 euros. Para que le Justo. aplazaran una inspección de Hacienda sobre una, creo que sea Real Estate Pilot. Es que ahí iba yo. Claro, una de sus empresas. Bueno, fijaros que esto de Hacienda, por ejemplo, es uno de los argumentos que yo creo que el Partido Popular, que dentro de poco va a celebrar su congreso y tal, y que se espera, ¿no?, de esta reunión que haya una reconfiguración ideológica o por lo menos de mensaje, yo lo confío ahí. O sea, considero que Qué optimista vienes, me gusta. no, Todos los lunes consi- contamos chistes. Considero que dada la situación, la oposición Para tiene una ventaja estratégica como para... Joder, sí, mejor no lo puede tener, eso es evidente. Como ves, soy muy medido. Pero sí creo que, por ejemplo, con el tema de Hacienda, sí que esto que estamos comentando es muy relevante. O sea, decir, oye, ¿por qué Hacienda va persiguiendo al ciudadano pobre de a pie, autónomo? diciéndole al autónomo, aunque no sea autónomo, diciendo, oye, aquí Sí, a no, eso no cualquiera. encaja, no sé cuánto, que hace su trabajo, vamos al milímetro, y luego efectivamente le pasan por delante camiones de hidrocarburos sin que se dé cuenta. Fortunas, O sea, esto- Santos Cerdán, Bueno. José Bono. Eso es una cosa acojonante. Zapatero también, que dices, oye, pero ¿cómo? A mí no me salen los números, macho. Dices, con lo que tú cobras, o lo que has estado cobrando, y la pensioncita y todo lo que tú quieras, ¿de dónde has sacado la pasta? Por otra cosa es que me digas, no, mira, es que yo tengo esta empresa extraordinaria y tal. ¿Zapatero? ¿De dónde? a ver, O sea, las sospechas, las respuestas Sí, están en el otro lado y del la- charco, y la- pero no puedes, o sea, no lo podemos decir. Podemos intuir, pero no lo puedes decir. Y que, de verdad, yo tengo una teoría, estos días la he estado desarrollando, de que la mejor mampara, la mampara más aislante del mundo, estaba en el Peyot, entre el resto de los ocupantes y Pedro Sánchez, que no se enteraba de nada. Es decir, Sí. Pedro Sánchez no era consciente de que tenía a Coldo García, a Santos José Luis Cerdán Ábalos y Ábalos y a en el Santos coche, Cerdán, cuidado, claro. es que decir, claro. prácticamente habría que
que considerarle para una futura santidad, porque si tú no te enteras de lo que tienes al lado, de que son 3 granujas presuntos de medio pelo, a lo mejor es que está separado por una mampara. A mí me parece fascinante que es que esta gente ya tenía el grupito hecho y toda la trama en marcha antes de llegar al poder. Es que siempre dicen, el poder corrompe. No, estos venían ya de casa. Estos ya venían con la corrupción pero de si es casa. que O sea, es que es acojonante. la carta a Delcy Rodríguez, al hermano de Delcy, para comunicarle, oiga, que ya lo de Guaidó se nos ha olvidado, que en 2017 fue cuando metieron a Begoña en lo de directora de la cosa africana. Que dice, pobreza africana. Bueno, porque el poder empieza con el control del PSOE. O sea, en realidad el poder corrompe cuando Sánchez vuelve a cuando la tener la PSOE es Secretaría suya. General del PSOE. Ahí ya empiezan a mover hilo, porque evidentemente saben que pueden ir al gobierno y así es lo que ocurre. el poder corrompe, salvo si eres socialista, que ya la corrupción la llevas contigo de casa, te la traes, va unida al carné del Partido Socialista. En fin, veremos a ver ese informe. ¿Mañana decís? O incluso hoy también, ¿o no? Dicen que era inminente, a mí me habían dicho que era inminente, ¿eh? Bueno. Yo de hecho pensaba, yo ayer pensaba, no quiero a la que mañana es que Santos Cerdán, se acabó justamente, Eurovisión, mañana tenemos informe de la AUCO de Santos Cerdán. Semana de Yo lo mayo pensaba, después de puente es la que va, estoy seguro. Aquí van a pasar cosas, como el año pasado también, después del puente de mayo, del puente de San Isidro, todo de golpe. Sí, tuvimos un final de temporada intenso. Pues a ver si es verdad. Tiene pinta. En fin, lo contaremos. Vamos a despedir ya, no sin antes dar gracias a nuestros queridísimos socios. En este caso, Íñigo de Opficon, Suiza. Es amigo tuyo, Juan. Sí, señor. Sí, ¿Lo has extorsionado para que se haga socio? A medias, sí. Bien. Pero él es un gran seguidor del programa, de este y sobre todo de Pedazos de Historia, con Alberto Garín. Mira qué bien. Y buen amigo mío, del País Vasco. Coméntale que los viernes también el programa que no está mal. Vamos. A ver, él es muy seguidor de todo el canal, pero en especial en Libertad y Pedazos de Historia. Cada uno tiene sus preferencias, pero el tuyo lo ve también, por supuesto, Rubén. Muchos socios piden la taza de lo que no te han contado. El llavero, que por fin vamos a tenerlo. El llavero de lo que no te han contado. Me moló mucho el diseño, muchas gracias. Ahora hay que ver cómo llega. Pero a priori parece que va a estar molando. Están en camino, vamos a ver si llega todo bien, si no lo intercepta el Mossad o el gobierno, no lo sé. Así que, Rubén, tienes muchos fans. Pero Íñigo, muy bien, ¿eh? Todos los amigos que tengáis, gente conocida que, yo te veo tal, socio, fundamental, la extorsión. Desde aquí un abrazo, Íñigo. Por un bien mayor, no, esto no es extorsionar para que Begoña Gómez dé unas charlas a los pobres africanos. Coño, no tienen suficiente como para que la lleven ahí a torturar los pobrecitos. Y lo gracioso será si no la entendemos. Y habría que decir a los africanos, pero que nosotros tampoco. José de Cuart de Poblet, Palmira de Madrid, María Victoria de Vigo, Carmen de Barcelona, Mariano de Bilbao, Miriam de Valladolid, Fernando de Majadahonda, Juan José de Madrid, Francisco, también de la capital del reino, Luis de Valencia, Andreu de Sueca y Marta de Oviedo, Sueca. Sí, señor. Buena zona. Oye, Valencia nada, al final Europa nada. Esto fue una ilusión que tenías tú. Que Lim Go Home, es lo único que, os habéis salvado. Que lo puedo decir. Ahora la cosa es un fracaso. Por primera vez en la historia, más de 6 temporadas sin pisar Europa. Por primera vez en la historia del Valencia. Eso es lo verdaderamente preocupante, claro. Vaya, así está el patio. El Madrid, pero bueno. qué desastre. Y me temo lo peor el año que viene. Yo no veo claro. Y el Milan ni hablar, ¿eh? O sea, no metáis ahí, por favor, porque... el Valladolid tampoco. Yo solo digo que los madridistas estamos muy mal acostumbrados. Sí, muy mal acostumbrados a que tenemos que ganar algo todos los años. Hombre, y muchas veces. Por eso somos el Madrid. Claro. Ya, pero bueno, un poco. Ya hay gente que quiere cortarle la cabeza a Florentino. Yo soy de esa tesis. No, claro, pero si lo habéis ganado todo. Sí, pero todo tiene un principio y un final. Ya me dirás cuáles. Pues yo ya, Florentino. Pero claro, ¿quién puede ser su sucesor? Es que, claro, lleva cuidado dicen con Carlos Sainz, lleva cuidado Carlos con Sainz. lo que deseas. Carlos Sainz dicen que puede ser uno... No sé yo. No sé, en fin, butragueño. A ver, al final el que manda es José Ángel Sánchez. Entonces, sí, además para ser presidente del Madrid el coto es muy, muy reducido, ¿no? Es un coto privado de caza ese. Claro. En fin, veremos a ver qué pasa. Lupe, nos vemos semana que viene si Óscar Puente te deja. Sí, bueno, hoy me ha dejado bien. Hoy te ha dejado. Hay que decir las cosas como son. Hoy te ha dejado bien. Se ve que como está con la baja de paternidad, pues todo funciona bien. Sí, tuitea menos, sí, desde que ha sido padre. Es que ha sido padre. ¿Ha sido padre? Sí, subió una foto enternecedora, Jano, la semana pasada. Está casado en segundas nupcias, esposa más joven, ya sabes. Ah, pues no sabía esto. Sí, subió una foto
Es que no lo sigo. La semana pasada. Me De hecho, evito, es que intento evitarme disgustos. Ni en siquiera el redes algoritmo sociales. de Twitter te pone tweets de Óscar Puente, o sea, está plenamente dedicado a su paternidad. Ah, pues oye, que siga ahí. Pues Lupe, nos vemos la semana que viene. Nos vemos Rubén, la semana a ti te vemos el viernes en lo que no te han contado si tu alergia te lo permite. Espero que sí. Si no puedes cortar para sonarte. También, sí, bueno, pobre Iván. Y además, me da que vas a tener tema, ¿eh? Espero que sí. Seguro. Espero Va a que lo haber, haya. va a haber Por temas el bien esta de semana, España. yo creo Por el que bien sí. de España. Yo creo Ahí, que sí. Muy bien. Luca, Muchísimas gracias. nos vemos semana que viene y también Cuando si quieras. tu alergia mejora. Espero que sí, hombre. Esto ¿Te ahí- tomas antihistamínicos o no? Hay antihistamínicos, pero luego te dejan ahí. No, como Héctor groggy. conoce uno estupendo. Sí, hay Bueno, a unos mí- hay unos, yo conozco a mucha gente que toma Héctor unos también que es no alérgico. producen somnolencia. Sí, Pues sí, a mí sí. me vendieron uno y me decían, bueno, es que eso sirve tal, pero te da sueño y el otro te reactiva. O sea, era como un viaje tal. Lo probé y la verdad que me dejó absolutamente groggy. Sí, siempre te dicen, ¿va usted a conducir maquinaria pesada? Y dices, ¿me has visto a mí? O sea, no, hombre, no. Si no te veo yo conduciendo maquinaria pesada. No, por supuesto que no. Me ha encantado este espacio de teletienda medicinal, ¿eh? No, hombre, no es verdad, pero Héctor, ahora que te lo diga. Vale, ahora El que se lo dijo a Garín y a Villanueva también, porque Villanueva venía, no sabes cómo venía. Entonces le decían, oye, pues tómate algo, macho. Ya, Pues ya, estaba es fatal que- el es que pobre. Es tremendo, es tremendo. Y Héctor le dio la... no sé cómo se llama, ahora te lo dicen. Juanín, nosotros, alergia, no. No, la Tenemos verdad es muchos que, defectos. Gracias a Dios no tengo ninguna alergia. Así Pero que eso no- defectos unos cuantos, Sí, es pero, un montón. pero alergia es verdad que no. Así Sí, que nada, tocamos seguimos. madera, para seguir así. Sí, sí, por supuesto. Mañana nos vemos. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos, también mañana, alérgico también como vosotros. Hoy estamos empate, 3 sí, 3 no. Bueno, está Bueno. bien, ¿no? Esto no está mal. Yo creo que está bien. Sí, sí. Me podría ser mejor si yo no fuera alérgico y fuéramos Están 4-2, esperando pero... que cuentes el chiste para No, ya. Hoy ya ha dado bueno. demasiado espectáculo. Si no, el lunes que viene no estoy aquí. O sea. Mañana nos vemos. Y a todos ustedes les emplazamos a que conecten con nosotros mañana, se hagan socios y regresen aquí en Libertad Amigo Media a las 9 de la noche. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.